Hace un pasito. Es multiplataforma. Sí. Bueno, les dije que iba a hablar de territorio y tiempo. Territorio y tiempo es una fórmula política que acuñó muy bien Liliana Herrero, cantante, profesora de filosofía. Es tan aguda y tan profunda que en un momento, allá por 2019, junto a artistas amigos suyos, armó una especie de grupo de discusión que se llamaba Territorio y Tiempo, y sobre los que justamente debatía de política en aquel momento. Tomo de ese nombre justamente el título para esta columna, con la idea de pensar en la actualidad qué significa territorio y tiempo para la construcción política, pero les prometí que iba a arrancar con un video, y el video tiene que ver con territorio y tiempo. Lo vamos a compartir ahora, Fede. Es ¿cuántos asesores tenés? la conversación en TN, en el programa de Jonathan Viale, donde lo entrevistan a Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. Vamos a escucharlo, si quieren, mientras comentamos. ¿Para qué querés que...? Porque mi deseo es ser gobernador, y para eso necesito mantener vivo el territorio. Pero eso es lo que está reconociendo Bartolomé, que estamos en una estructura política. Es algo que lo tenemos ya destinado. No puedes usar... Ya estoy usando mis módulos. Asesores para ser gobernador. No, pero no son tus módulos, son nuestros módulos. Claro. Bueno, está bien. Es tu criterio, te lo respeto. Bartolomé, Pero, los asesores no son para que vos seas gobernador, son para que vos saques leyes. pero, perfecto. Y muchos de ellos, créeme, que colaboran conmigo dándome ideas sobre lo que sucede en el territorio, sobre lo que sucede. No, es la manera en cómo uno también se va actualizando. Cuando yo llego puntualmente, yo creo soy que de San hasta Luis. ahí es Cuando llego a San suficiente. Luis, La conversación siguió. Obviamente se lo querían comer crudo a Abdala en TN. Bartolomé Abdala es el tercero en línea de sucesión. Es el tercero en línea de sucesión presidencial. Viene Javier Milei, Victoria Villarruel, y Abdala es el presidente provisional del Senado. Si alguno de los dos o los dos dejaran de estar al frente de la nación, queda él como presidente de la nación. Abdala es puntano. Tiene un pasado como funcionario durante las gobernaciones en San Luis de los hermanos Rodríguez Sá. También tiene vínculos con el macrismo, coqueteó con el macrismo en su momento y recaló en el mileísmo cuando Carlos Kikuchi, uno de los armadores de Javier Milei el año pasado, subalquilaba estructuras partidarias y contrataba dirigentes en distintos territorios para integrar las listas a diputados y senadores nacionales por La Libertad Avanza. Abdala tiene su pasado, no es, yo les he contado las dificultades que él tiene para conducir las sesiones cuando no está Victoria Villarruel, no es un dirigente político que se caracterice precisamente por la viveza, la repentización, el manejo de la discusión política. Le cuesta mucho, se le va de las manos todo el tiempo y lo deliran y lo vuelven loco sus opositores en el Senado de la Nación. Y es pelado. Y no lo dije, es pelado, sí. No, me parecía más importante describir lo que le pasa políticamente. No, bueno, es importante. Pero Larreta es pelado, por ejemplo. Bien, lo que quiero decir es que Bartolomé Abdala terminó asediado, acorralado en TN, que es, a mi criterio, uno de los principales responsables de que Javier Milei sea presidente de la nación y de que La Libertad Avanza haya ascendido a la cima del poder en Argentina en términos institucionales. ¿Por qué? Porque Abdala tiene 15 asesores, según admite él al aire, pero en la página web del Senado figuran 20. 15 asesores, y eso para TN, cultor del desprecio a la política, es mucho. ¿Por qué? Porque te estás llevando la nuestra, porque pagás los asesores con la nuestra. ¿Y para qué tenés tantos asesores? Y él responde: tengo asesores porque yo quiero ser gobernador de mi provincia, y los tengo en territorio, y ellos me actualizan sobre lo que pasa allá y las leyes que se necesitan o que hay que hacer políticamente. Básicamente explica eso con las dificultades que acabo de enunciar que tiene para discutir públicamente. Lo explicaste mejor vos que él, digo, me parece. Bueno, a ver, yo no voy a... bueno, nunca lo hago, defender al oficialismo, o en este caso a Abdala, pero sí me parece muy notorio que en esta pieza de la televisión argentina se ve con mucha claridad cómo atacan al sistema político o a la construcción política cuando el actor político en cuestión amaga con un mínimo grado de autonomía respecto del poder permanente
que no es otra cosa que los dueños del país, las grandes empresas y los voceros, o sea, en este caso Grupo Clarín. Cuando Abdala dice, che, yo quiero ser gobernador, está diciendo que va a construir su propia proyección política sin la venia o sin la autorización del Grupo Clarín en este caso. Y por eso le saltan a la yugular. Y no es que haga falta que Héctor Mañeto o algún gerente de Clarín le susurre por cucaracha a Jonathan Viale algo en particular. Alcanza con que simplemente estos periodistas que han sido curtidos en la lógica del sistema mediático hegemónico en Argentina tengan el reflejo de practicar aquello para lo que se curtieron. Digamos, pero muy linda, va 5 contra 1. O sea, sí, lo mataron. 5 contra 1, la imagen pero es muy fuerte. Esto no importa que el tipo sea un hombre de Milei. No les importa que sea un hombre de Milei. ¿Por qué? Porque lo que tratan de frenar, demostrar en este caso es la incoherencia del armado político de Milei, que justamente se nutrió de actores como Abdala, porque entre otras cosas también están encarnando la disputa de los medios de comunicación contra el presidente por los ataques del presidente a los periodistas. En los últimos días, sobre todo, pero ya hace algunas semanas, viene recrudeciendo la confrontación de la Casa Rosada con los trabajadores de prensa que incluso trabajan en Clarín o La Nación y que desde sus páginas critican al gobierno nacional. Por ejemplo, está muy enojado Javier Milei con Carlos Pagni, con Joaquín Morales Solá, con periodistas que orbitan en esos grandes medios, pero que se atreven a hacer críticas. La columna de Joaquín Morales Solá del miércoles pasado, no ayer sino de la semana anterior, dice en su primera línea que Javier Milei vapulea periodistas y narra cómo con la guita de la CIDE, los fondos reservados, estos 100.000 millones de dólares, se sospecha que han estado cooptando a periodistas o han usado esa guita para atacar periodistas. Eso lo dice Joaquín Morales Solá, nada menos que en las páginas de La Nación, y esa nota fue citada en el Congreso de la Nación por Germán Martínez, el presidente del bloque peronista, en la Comisión de Libertad de Expresión. Entonces, están pasando cosas en el sistema mediático en contra de Javier Milei, y Javier Milei, si no me equivoco, el domingo pasado en una entrevista con Luis Majul en La Nación Más, atacó a los Zaguier, ¿sí? Porque La Nación había sacado no solamente la noticia donde se decía que había mandado Caputo a un apoderado de la CIDE a preguntar por información de la causa judicial por espionaje, que lo tenía a Rivas y también a Magdalani como uno de los principales sospechosos del gobierno cambiemita de espiar a la gente y a opositores, sino que también publicó La Nación que Javier Milei tuvo que acogerse a un plan de AFIP por adeudar tributos como evasor fiscal durante la gobernación de Daniel Scioli, antes de 2015. Entonces tuvo que asumir un plan de pago de tributos que adeudaba ante AFIP por facturas que había emitido por bastante guita en aquel momento. Lo grave de eso, recordemos que a la actualidad serían 20 millones de pesos o algo por el estilo. Gracias. Recordemos que cuando fueron al banco de la provincia de Buenos Aires, las facturas están, lo que no encontraron ni un solo papel de la contraprestación. Generalmente, claro, no cualquier persona que conoce, pagaron. hay una orden de pago, generalmente es impresa, donde se abrocha el cheque, porque cobró un cheque, se abrocha el cheque, detrás la factura y detrás la orden de pago y la prestación de servicio. La prestación de servicio no está, por lo cual se supone que era un ñoqui del Estado. Entonces, ¿qué empezó a decir Javier Milei cuando él ve, según su propio criterio, una operación? Hay una frase de un dirigente radical cuyo nombre no recuerdo que decía: me operaron con la verdad. Pero cuando él ve esta operación a su criterio, una de las cosas que dijo es que va a convertir por ley a los periodistas en personas políticamente expuestas. Sí. Es decir, que tengan que rendir cuentas ante la sociedad por lo que dicen o por lo que tienen si dicen algo que a mí me moleste, ¿sí? O sea, si a mí me agravian o a mí me injurian como presidente de la Nación, piensa Javier Milei, bueno, voy a hacer que rindan cuentas ante la sociedad sobre cómo se ganan su vida. Esto
para periodistas que laburan en los grandes medios es una afrenta muy grande, ¿sí? Entonces, esta es la discusión que está de fondo en medio de esta trifulca, que lo que evidencia es cómo se ensañan con un senador que apenas puede defenderse. Pero yo les prometí hablar de territorio y tiempo. Voy a arrancar por tiempo. Tiene que ver esto con el territorio y con el tiempo. Y ahora van a ver por qué. Ayer me comentaron en una audiencia, en un juzgado, una fuente judicial, me dijo que fue un apoderado de banco a rendir cuentas frente a determinada situación jurídica. Y lo que comentó tras bambalinas este apoderado de banco es que no hay más margen ni paciencia para ver los resultados económicos de este gobierno, que en el banco del cual es apoderada esta persona le dan 3 meses antes que explote todo. Pero uno nunca sabe si acaso en el camino, bajo promesas futuras, no renuevan sus esperanzas, ¿no? Pero hoy están con poca paciencia. Están diciendo, che, esto no da para más. Milei, la verdad, que mostró sus cartas y esto los indica bancos, que los no banqueros. funciona. Exactamente, por lo menos el apoderado de un banco. Y lo mismo me dijo un legislador libertario que se entrevistó antes de ayer con un empresario que también dice, che, la verdad, con el kirchnerismo nos iba mejor, con el peronismo aunque había inflación, y bueno, había actividad, esto es una masacre, es muy difícil salir de esta, ya fue todo. Obviamente la pregunta es ¿por qué bancan? Y bueno, entre otras cosas por gorilismo, entre otras cosas porque la liquidación de la mediación política para estos actores es algo fundamental. Lo dijimos muchas veces, Mauricio Macri cuando publica su libro Segundo Tiempo, en algunas de las exposiciones dijo que la democracia era un problema. Es decir, las mediaciones políticas, los sindicatos, las organizaciones sociales, los dirigentes políticos, es decir, aquellos que representan de verdad a sectores con intereses, cuando esos intereses chocan o antagonizan con las cuentas en los bancos de los grandes empresarios, son un problema, porque te traban tu deseo de acumular más ganancias. Claro. Entonces, lo que empieza a pasar es esto, y el daño es cada vez más profundo, y todo el tiempo nosotros nos estamos preguntando qué pasa en territorio. Yo hablaba el martes de dónde está la lengua viva, dónde está la política, porque vemos que en el sistema político, que cada vez es más chiquitito, parece no haber nada demasiado activo o demasiado efectivo para resistir al gobierno de Milei. Sí. Esta semana se conoció algo que vos me mencionaste fuera del aire, yo después busqué y lo encontré, y es que hubo conversaciones... No me quemé. No, vos me dijiste algo, yo después lo pude chequear. ¿Qué hubo conversaciones entre Máximo Kirchner y Emilio Pérsico. Ajá. Hace tiempo que venían conversando, pero parece que profundizaron algún nivel de acuerdos y o entendimientos. Lo que a mí me cuentan los distintos actores que están al tanto de esa situación y con los que pude hablar en los últimos 2 días es que efectivamente a ambos les preocupa la situación social, la emergencia con la que están viviendo los sectores populares en Argentina y que obviamente han dejado de lado sus históricas diferencias como líderes de 2 organizaciones que han competido entre sí por la representación del mismo electorado, de la misma base social. ¿Para qué? Y para encontrar la mejor manera de plantarse frente a Milei. Una de las cosas que me dijo uno de los dirigentes que participa de estas organizaciones, estoy refiriéndome a la Cámpora y al Movimiento Evita claramente, es que Milei no va a ganar nunca más una elección, pero que más allá de que eso es lo que ellos crean, por lo menos dentro del Movimiento Evita, más allá de que sea ellos lo que ellos crean, dicen que hay que trabajar con todo para frenar los avances de las leyes y es algo frente a lo cual ven limitaciones porque por ahora vienen pasando las leyes más allá de las manias que hayan mostrado los bloques opositores en algunos momentos del año para al menos demorar que Milei se salga con la suya. Lo que dicen, también respondiendo a una pregunta que todo el tiempo nos hacemos respecto de por qué aguanta la gente o cómo es que se aguanta lo que se está aguantando, lo que dicen es que los más humildes son siempre los que pagan el precio de las crisis en Argentina y que por eso también aguantan esto. Y cuando
a cualquiera de nosotros nos sale la crítica fácil respecto a los sindicalistas que no movilizan o los dirigentes que no ponen el pecho. Lo que me comentaban tanto aquellos que estaban al corriente de esta conversación entre Máximo y Emilio Pérsico, como dirigentes sindicales con los que vengo hablando semana a semana, es que por un lado, Patricia Bullrich, o por orden de Patricia Bullrich, se efectuaron alrededor de 200.000 interrogatorios en los últimos meses a militantes de las organizaciones sociales por las denuncias. ¿Cómo a ese 200.000, así boludo? como lo escuchás. Por las denuncias a ese número telefónico que pusieron en las pantallas, en la radio, para llevarlos en los portales, a actos, para sacarle plata bajo la sospecha de que los utilicen para protestas. Entonces hay muchos militantes que están asustados, que temen por un lado perder el plan y por otro lado ir en cana. Claro. Entonces cuesta movilizar. No es tan sencillo, te dicen los dirigentes. Y después está la otra, que es la que responden dirigentes sindicales no de la CGT, que está liderada por aquellos gordos cuyas figuras el periodismo suele describir como los burócratas quietistas, sino incluso en la CTA. Los dirigentes te dicen, mirá, los docentes no quieren hacer paro, los estatales tienen cagazo de que los rajen. Entonces es muy difícil movilizar a la sociedad contra estas políticas por el amedrentamiento, por el disciplinamiento que supone esta política de ajuste también, porque todos están queriendo laburar más horas para parar la olla. Y la construcción en territorio tal vez demanda mucho más tiempo que antes de cualquier tipo de manifestación o aparición pública. Cualquier acción política cuesta el doble ahora, ¿sí? No me quiero perder, pero tampoco quiero dejar la posibilidad de que ustedes intervengan si quieren preguntar algo. No, sí, perdón. No, que también hablábamos con el negro fuera del aire, imaginando o hipotetizando sobre también probables amenazas que haya sobre dirigentes, no solo sobre esos 200.000 que hablaron, etcétera, sino que la misma dirigencia de las organizaciones sociales y hasta de gremios y sindicatos estén también viendo que es muy cerquita, pueden ver el calabozo, digamos. Entonces, claro que también eso complica, porque el estado de situación de las cosas hace que sea muy probable que termine la gente en cana. Porque ya vimos gente en cana. Ya metieron a 30 y pico en cana por salir o por caminar por la calle un día de protesta o por protestar. Y todavía queda una persona de esas 32 detenidas. ¿No? Y salió una el fin de semana. La semana pasada salió, sí. Jueves o viernes de la semana pasada salió. Pasaron 2 meses casi. Y 2 meses. Desde el 12 de junio están en cana. 2 meses en cana. Y la causa queda, etcétera, ¿no? Sí. Vos, negro, querías apuntar algo. Yo, a propósito de lo que vos decías del estado en que está la gente, más allá de esto que hablamos con Carlos acerca del miedo, pero vos decías también del miedo, de tiene que salir a parar la olla, qué sé yo. La otra vez leía a un sociólogo, no recuerdo el nombre porque no recuerdo el nombre yo, pero hablaba que cuando, se lo voy a poner en castellano. Sí, claro. Cuando te hacen pelota, no tenés más ganas de salir tampoco. Pero lo decía con palabras de sociólogo, ¿no? Es una forma de hacerlo, hacerte recontra mierda. Que disciplinan, pero porque te hicieron mierda. Y hablaba de que hay una paradoja en el sentido que cuando la gente está más cerca cuando hay menos diferencia social, a veces hay más reclamos. Porque el reclamo se produce cuando la gente está más cerca de lograrlo. Cuando está tan lejos, ya no reclama más. Es muy, muy importante lo que acaba de decir el negro. Coincido. Con esto aludimos claramente a la represión a los jubilados ayer, ¿no? Es decir, la pregunta periodística, la pregunta militante suele ser ¿por qué no hay una gran manifestación en defensa de los jubilados? O por qué son tan pocos los que se movilizan. Bueno, esta es parte de la respuesta también. No pretendo ser indulgente, pero si no contemplamos este elemento a la hora de describir la situación, le vamos a errar al vizcachazo sobre lo que está pasando. Por supuesto, cada uno de nosotros y cada actor en su propia medida y responsabilidad podría hacer probablemente mucho más de lo que cada uno de nosotros y cada actor está haciendo efectivamente.
pero hasta acá esto es lo que viene sucediendo. Sí, me hizo pensar el negro con lo de la lejanía o la cercanía con obtener lo que uno, con obtener un derecho. Las demandas en tiempos de Cristina, que se ponía brava la cosa, y vos decías, pero loco, si estamos... Pero estábamos cerca del auto todos, estábamos todos cerca del auto, ahora estamos lejos de la olla. Había mucha demanda. Sí. Pero los sindicatos tenían muchas demandas, los gremios tenían muchas demandas. Claro. ¿Por qué? Porque era posible, no solo probable, era posible, era muy probable y era posible. Se paraba por el impuesto a las ganancias en el caso de la CGT, o en el caso de los docentes recuerdo que se hizo un paro en marzo de 2012 en el marco de una negociación paritaria por una diferencia de, si no recuerdo mal, 40 pesos. Bueno. No digo que no era plata. No, pero la verdad es que no sea justo, estamos claros, eso está claro. Vos claro, veías que ese tipo de demandas claro. Eran las que había en ese momento y había paros. Y una cosita más, nos faltó el miedo a que te arruine la salud, ¿no? Para salir a la calle. Además. Que es un miedo de lo más, quizás sea el primero ahora. Vos salís y decís, uy, loco, me van a tirar con esa mierda en los ojos. ¿Cómo termino? O sea, es fatal, es fuertísimo. Gavichu iba a decir. Varias cosas. Esto también lo vengo pensando, esto de que aún te degrada tanto que en un momento decís, bueno, ya fue, ¿viste? Ya fue, ya está. Ya está. Por otro lado, pienso que mucho dirigente, que podría convocar también tiene el culo sucio, podría tener el culo sucio, y si te van a investigar, te van a poner en la mira, decís, bueno, esperemos un poquito, ¿no? ¿Sí? Y después es cierto esto que decía el negro, que cuanto más cerca estás del derecho, digo, en Francia te prenden fuego porque sube 1 centavo la nafta, ¿no? Sí. Y salen a protestar los chalecos, no sé cuánto, porque los quilombos que hicieron porque aumentó un poquito no sé, la nafta. Sí. Y acá nos están nos están haciendo mierda, y todos los días yo me pregunto con mi compañera, con quienes no estamos casados, todos los días nos preguntamos, ¿cuándo vamos a salir? Claro. ¿Y quién tiene que hacer esta propuesta de salir? Y pienso que así como Milei vino por fuera de la política, es un outsider, esta propuesta de salir tiene que venir por fuera de la política, tiene que ser otra gente, no el movimiento Evita, no la Cámpora. Pienso yo que debería ser nosotros, digamos, alguien que diga, che, ¿qué día nos queda bien salir? El jueves que viene organizamos vamos. Empezar a decirle a todos nuestros amigos, vamos el jueves que viene. ¿Para qué? ¿A dónde vamos? Vamos. ¿Por qué? Vamos por todo. Estoy jodiendo. O sea, tenés para elegir. Capaz que uno te pregunte. Y tenés para elegir por los jubilados, porque no te alcanza la guita vos, porque la nafta, por la escuela, la escuela privada, no importa, digamos. Cada uno tiene billones de motivos. Yo suscribo en gran parte a lo que dice Gavichu. Tengo, a partir de este tipo de inquietudes que él manifiesta, preguntas. Porque lo que vos estás poniendo sobre la mesa es básicamente el razonamiento en torno al acontecimiento. ¿Cuál va a ser el acontecimiento que desequilibre desacomode, algo? Claro, Sí. desacomode este status quo, esta hegemonía discursiva del mileísmo, y la condena sobre cualquier resistencia o manifestación opositora o construcción de una alternativa, ¿no? Ahora, cuando ese acontecimiento se produzca, también va a ser necesario que aquellas estructuras que incluso han sido denostadas por la hegemonía actual, por el gobierno actual, den sustento, porque el acontecimiento se puede diluir cuando esa espontaneidad se desmorona o se agota. Entiendo lo que decís. De hecho, vamos al ejemplo del 2001, y lo que termina recomponiendo la política en el 2001 son precisamente el PJ y la UCR. Las dos estructuras viejas, denostadas por aquellos mismos que salimos a las calles durante diciembre del 2001, por razones de lo más disímiles además, en muchos casos, más allá de que estaban por un lado los ahorristas, por otro lado el pueblo empobrecido, pero bueno, encontró en ese momento histórico el pueblo argentino un cauce que hizo que estallara todo en la misma dirección,
o toda la energía se concentrara en la misma dirección y voló por los aires un gobierno. La recomposición vino por adentro del sistema, no vino por afuera. Está bien, pero vos abrís la puerta para que suceda. Cuando se juntan, vos me decís, se juntaron Máximo y... Sí. Y Pérsico. Digo, otra vez. Qué novedad, digamos. Se juntaron Pérsico y Máximo. Totalmente. ¿Qué nos van a proponer ahora? Digo, Totalmente. loco, cuando aparece Néstor... aparece como medio de casi de la nada, o sea, aparece alguien. Sí, claro. Que aparece, vos todos dijimos, ¿quién es? Pero ahí te hago una pregunta. ¿Néstor Kirchner no era del sistema? Sí, era el sistema, pero era alguien que estaba satelitando. Sí, era un gobernador santafesino. Bueno, por eso se abre el juego para que suceda algo. Bien. Ahora, también, digamos, la situación es distinta a aquel momento del 2001. Sí, correcto. El que ganó las elecciones ahora no viene de ningún partido político y viene de las redes sociales. Sí. Entonces, me pregunto si el que venga del otro lado no tiene que venir también de las redes sociales. Tiene que ser Lali Espósito la que gane. Lo digo como, ¿entendés? No tiene que ser el cadete el que venga. Alguien, alguien que represente una mayoría... pero que no sea de la política, que después pueda transar con la política tradicional. No sé, me metí demasiado en la columna. No, me parece que podría pasar. No sé si va a ocurrir, no sé qué es lo que va a ocurrir. Nadie sabe, es que si supiéramos lo que va a ocurrir, no estaríamos en esta situación. Y lo que sí me atrevo a decir es que mientras todas estas preguntas que son legítimas nos van surgiendo o nos atraviesan, también hay movimientos dentro del sistema previendo desenlaces posibles. Porque, por ejemplo, lo que yo vengo contando respecto de cómo se mueve Cristina Kirchner para tener más o menos capturado cualquier tipo de viraje o potencia política dentro del PJ tiene que ver con eso. O sea, ahora la discusión del entorno más cercano a Cristina Kirchner es qué hacemos con el PJ nacional, para el cual hay elecciones a presidente el próximo 17 de noviembre. Y ahí hay una tensión con lo que quieren los gobernadores, ¿no? Los gobernadores de las provincias más remotas dicen, vayamos con Ricardo Quintela, presidente del PJ, que acaba de hacer una reforma constitucional, está emitiendo moneda propia, está cuidando con bonos a la población de La Rioja, no tiene un mango, pero está inventando cosas para bancar. Vayamos con este que parece que es el más peronista de todos, están diciendo algunos. Y desde el área metropolitana hay otras propuestas. Algunos dicen, no, que sea Guado de Pedro, que es de Cristina. Y le contestan, no, basta, ustedes quédense con el PJ de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando le dicen, quédense con el PJ de la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí lo tenemos a Máximo. ¿Qué dice Kicillof? Sí, que sea Máximo. Ahora, si es Máximo, ¿quién maneja la lapicera el año que viene cuando se cierren las listas de candidatos a legisladores? Y la van a manejar probablemente Máximo y la Cámpora. Y por añadidura, Cristina Kirchner. ¿Y qué pasa si Axel Kicillof no mete al que encabeza la lista de diputados nacionales el año que viene? ¿Tiene fuerza para ser el candidato a presidente en 2027? Hay muchos que dicen que no, hay otros que dicen que sí. Y ante este tipo de preguntas, para capitalizar cualquier tipo de acontecimiento que pueda producirse en el camino al 27, hay algunos que dicen, Kicillof no va a poder romper nunca o no va a querer romper nunca con esa estructura de la Cámpora y Cristina. Y hay otros que dicen, no se le puede pedir que haga aquello que también se le pedía a Alberto Fernández, pero tampoco es demasiado potable que Kicillof sea un candidato por descarte como lo fue Scioli en 2015, porque no mostró autonomía, no cortó el cordón umbilical y nunca se recibió de dirigente. Entonces, todas estas preguntas que están dentro del sistema, pero que no dejan de atender a lo que pasa por afuera, me da la sensación, tiene muchísimo que ver con las reacciones y las demandas que se vayan construyendo en contacto con el territorio, ahí donde la lengua está vibrando, como decía el martes pasado. Entonces, yo no tengo respuestas concluyentes sobre qué es lo que va a pasar. Sí me interesa que se preste atención sobre lo que ocurre en el sistema, al mismo tiempo que uno se angustia porque no entiende lo que pasa afuera y se siente agobiado por lo que pasa adentro. A propósito de esto, de la lengua, y de cerrar con un chiste, me parece que
hay potencia ahí donde justamente no llega a matrizar la disciplina social impuesta, la forma de hablar. Y yo crecí en las canchitas de fútbol del conurbano bonaerense, y el domingo un amigo me contaba una anécdota que ocurrió a fines de los 90, a principios de los 2000, en un club que se llama Cultural, que queda en Sarandí, en Avenida Belgrano, y su esquina con Pergamino. Y ahí había ocurrido que durante un partido de fútbol infantil, un pibito menor de 13 años termina expulsado de la cancha porque comete una falta, un cachito alevosa, no era para tanto, pero le saca roja directa al árbitro. Sí. La madre del pibe, Marta, la uruguaya, salta y le dice: cornudo, ¿qué te pasa? Vos echás a los pibes y tu mujer está con otro en la cama. Y le empieza a gritar de todo, y el árbitro se acerca a la mujer y le dice: señora, no siga diciendo estas cosas porque la voy a tener que echar. Y Marta, la uruguaya, que si vos la ves ahora te puedes tomar un mate y es una señora muy modosita, le dice en ese momento: ¿y quién me va a sacar? Vos, pedazo de gil, te saco yo metiéndote los 2 dedos en el orto, le dice. No. Bueno, la señora terminó aplaudida, el árbitro terminó abucheado. El hijo de esa señora jugó al fútbol en inferiores. Hoy es un grandote que se caga a palo con cualquiera en la calle. Pero lo que sí ocurrió es que a Marta nunca la disciplinaron. Marta sigue hablando cuando la apretás como hablaba ese día. Muy linda la historia de Marta, gráfica. Y con muchas metáforas. Y con una gran enseñanza. Dipi, muchísimas gracias. Ya venimos.